Desde que tengo memoria, la oscuridad de una habitación vacía ha sido mi peor tortura. Cuando era apenas un niño, el más mínimo rastro de silencio absoluto me provocaba ataques de pánico incontrolables. Mis padres pensaban que era una etapa normal del crecimiento que desaparecería con los años. Sin embargo, el miedo no se desvaneció, sino que echó raíces profundas en mi mente. Me volví completamente incapaz de conciliar el sueño si no sentía la respiración de otra persona cerca de mí. Durante mi adolescencia dependía enteramente de mi hermano para poder cerrar los ojos por las noches. Si él salía de viaje o se dormía en otra casa, el pánico me obligaba a pasar la noche en vela. Mis amigos se burlaban amigablemente de mí, sin comprender el verdadero peso de mi condición. No era una simple cobardía, sino la certeza absoluta de que algo me acechaba en la total soledad. Cuando entré a la universidad, tuve que diseñar elaboradas estrategias para jamás quedarme solo en un departamento. Invitaba a compañeros a estudiar hasta la madrugada solo para retrasar el momento de apagar las luces. Pagué costosas rentas para compartir habitaciones con desconocidos, prefiriendo la falta de privacidad antes que el vacío. Todo cambió cuando conocí a mi novia, quien se convirtió en mi refugio seguro contra ese horror constante. Le confesé mi fobia con mucha vergüenza, esperando que se alejara de mí de inmediato. Al contrario de lo que temía, ella escuchó mis motivos con una empatía y paciencia infinitas. Decidimos mudarnos juntos a un pequeño departamento para comenzar una vida compartida. Su sola presencia en la casa ahuyentaba por completo los fantasmas irracionales de mi mente. Dormir a su lado me dio, por primera vez en años, una verdadera sensación de paz. Sin embargo, ella tenía un trabajo demandante que a veces requería su atención en horarios imprevistos. Cada vez que su teléfono vibraba por la tarde, un frío ligero me recorría la espalda. Ella siempre acomodaba sus turnos para jamás dejarme solo durante las horas oscuras de la noche. Yo sabía perfectamente que estaba abusando de su bondad y que mi dependencia era poco saludable. Una culpa constante se mezclaba con mi terror, creando un nudo permanente en mi estómago. Intenté varias veces tomar terapia, pero las citas nunca lograban arrancar la fobia de mi pecho. Los médicos hablaban de ansiedad generalizada, pero yo sabía que mi malicia era mucho más profunda. Sentía que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que vigilaba sin hacer ruido. Para mitigar el silencio, dejaba la televisión encendida a bajo volumen en la sala de estar. El parpadeo de las imágenes estáticas me daba una falsa e ilusoria sensación de compañía. Pero a veces, el ruido blanco de la estática comenzaba a sonar como murmullos distantes. Apagaba el aparato de inmediato, maldiciendo mi imaginación desbocada por el miedo. Mi novia siempre regresaba a tiempo para encontrarme despierto, esperándola con una taza de té. Ella me acariciaba el cabello, consolándome por mi incapacidad de descansar adecuadamente. Pasaron los meses y una rutina de aparente tranquilidad pareció establecerse entre nosotros. Llegué a creer que tal vez, con el tiempo necesario, lograría superar este absurdo defecto. El destino, sin embargo, tenía preparado un escenario que pondría a prueba mis peores pesadillas. Una noche de tormenta, el viento golpeaba con una fuerza inusual contra los cristales del departamento. Nos metimos a la cama temprano, buscando el calor mutuo para ignorar el rugido exterior. Su respiración acompasada comenzó a guiarme lentamente hacia un sueño profundo y reparador. Repentinamente, a las 2 de la mañana, el agudo timbre del teléfono rompió la paz de la habitación. Ella se incorporó de un salto, contestando con una voz llena de alarma que me heló la sangre por completo. Los susurros amortiguados del teléfono inundaron el dormitorio a oscuras mientras ella escuchaba la devastadora noticia. Mi mente comenzó a dar vueltas en círculos espantosos mientras observaba sus lágrimas brillar bajo la fría luz de la pantalla. Ella colgó de golpe e inició un movimiento frenético por toda la habitación buscando su ropa. Con la voz entrecortada por el llanto, me explicó rápidamente que su madre acababa de sufrir un grave accidente. El pánico primitivo que siempre intentaba ocultar brotó violentamente en mi pecho al entender las implicaciones de sus palabras. Sabía perfectamente que no podía pedirle que se quedara en un momento tan crucial para su familia.
Ella se cambió de ropa a una velocidad alarmante, sin notar la parálisis del miedo que me consumía por dentro. El silencio del departamento comenzó a estirarse como una liga delgada lista para romperse en cualquier instante. Tomé mis llaves mecánicamente y me ofrecí a acompañarla hasta el auto para prolongar mis últimos minutos de compañía. Ella asintió levemente mientras guardaba sus pertenencias en un bolso negro con manos torpes. Al salir al pasillo exterior, el aire frío de la madrugada nos golpeó el rostro como un funesto presagio. El eco rítmico de nuestros pasos apresurados resonaba en las paredes desiertas de la estructura de concreto. Bajamos las escaleras mecánicas del edificio en una quietud absoluta que resultaba verdaderamente asfixiante. Al llegar a la calle principal, un taxi solitario apareció convenientemente entre la densa niebla nocturna. Ella me abrazó con una fuerza desesperada y me pidió que tuviera mucho cuidado antes de subir al vehículo. Vi cómo la puerta del auto se cerraba firmemente, sellando mi destino para las próximas horas. El vehículo se alejó velozmente, disolviéndose en la negrura absoluta de las avenidas vacías. En ese preciso instante exacto, me di cuenta de que me encontraba totalmente solo en el mundo exterior. El viento sopló de repente, arrastrando hojas secas que raspaban ruidosamente contra el pavimento frío. El pavor irracional a la oscuridad comenzó a trepar por mis piernas como agujas heladas mientras caminaba de regreso. Entré al vestíbulo desierto donde el zumbido eléctrico de las lámparas viejas aumentaba mi malestar corporal. Decidí usar el ascensor metálico para evitar las oscuras esquinas de la escalera de caracol. Las puertas del elevador se abrieron lentamente emitiendo un gemido mecánico que me puso los pelos de punta. Me paré dentro de la cabina sintiendo que el espacio se reducía drásticamente a mi alrededor. El trayecto ascendente pareció durar una eternidad agónica mientras rezaba en silencio por llegar pronto. Un tintineo seco anunció el piso correcto y salí apresuradamente hacia la alfombra polvorienta del pasillo. Mis llaves chocaron ruidosamente contra la cerradura del departamento debido al incontrolable temblor de mis manos. Empujé la pesada puerta de madera y una bocanada de aire cerrado me dio la bienvenida al hogar vacío. Cerré de inmediato colocando 3 cerrojos de seguridad con la vana esperanza de mantener afuera el miedo. Encendí todas las luces del recibidor, pero las bombillas parecían iluminar con menos fuerza que de costumbre. El silencio absoluto se instaló en cada rincón de la casa como una presencia física y pesada. Caminé lentamente hacia la sala de estar intentando autoconvencerme de que todo saldría bien. Me senté en el centro del sofá con las piernas encogidas, pegando mi espalda fuertemente contra el respaldo. Cada pequeño crujido natural de la madera vieja de los muebles me hacía dar un salto violento. Saqué mi teléfono celular para revisar si tenía algún mensaje nuevo de mi novia en el hospital. La pantalla no mostraba ninguna notificación nueva, hundiéndome aún más en el abandono absoluto. Decidí prender la televisión para inundar el departamento con cualquier tipo de ruido humano. La pantalla estalló en una estática gris y ruidosa que distorsionó violentamente la quietud de la sala. Bajé el volumen rápidamente al notar que el siseo de la estática sonaba extrañamente como susurros lejanos. Tratando de calmar los latidos de mi corazón, decidí ir directo a la habitación principal para acostarme. Caminé descalzo sintiendo el suelo inusualmente gélido bajo las plantas de mis pies desprotegidos. Entré al cuarto de dormir, donde las cobijas desordenadas de la cama lucían como extrañas siluetas amontonadas. Me deslicé rápidamente debajo de las sábanas pesadas, cubriéndome casi por completo hasta la barbilla. Cerré los ojos con fuerza intentando conciliar un sueño reparador que alejara mis peores demonios mentales. El reloj digital de la mesita de noche marcó las 3 de la mañana con sus números rojos brillantes. De pronto, una extraña corriente de aire helado con un penetrante olor a basura descompuesta inundó la alcoba. El fétido hedor a ropa vieja y humedad se intensificó drásticamente a pocos centímetros de mi rostro. Quise mover mis brazos para protegerme, pero mi cuerpo entero se quedó completamente rígido y congelado. Escuché claramente un crujido pesado en el colchón justo al lado de donde yo me encontraba acostado. Una sombra deforme e indescriptible comenzó a materializarse lentamente sobre el borde de la cama en la penumbra. La silueta oscura que flotaba sobre el borde del colchón comenzó a perder su forma etérea para volverse densa. Intenté mover las piernas con desesperación absoluta, pero mis músculos no respondieron en lo más mínimo.
El aire de la habitación se volvió denso y helado en cuestión de unos pocos segundos. De repente, un olor pestilente, a basura podrida y humedad rancia inundó mis fosas nasales. Aquella fragancia nauseabunda recordaba la ropa vieja que ha permanecido guardada en un sótano inundado por años. El colchón a mi lado izquierdo se hundió bruscamente bajo el peso invisible de un cuerpo extraño. Un crujido sordo de los resortes de la cama resonó con una claridad espantosa en el silencio de la madrugada. Mis ojos se desviaron hacia la izquierda de forma frenética, pero mi cuello permanecía completamente rígido. La misteriosa entidad comenzó a deslizarse lentamente debajo de las cobijas de mi propia cama. Sentí el roce áspero de una tela andrajosa y helada contra mi brazo desprotegido. Mi respiración se volvió extremadamente superficial mientras un pánico primitivo se apoderaba de mi pecho. El hedor a descomposición se intensificó notablemente cuando la criatura se acomodó justo a mi lado. Quise gritar con todas mis fuerzas para pedir auxilio a los vecinos, pero ningún sonido salió de mi garganta. Podía percibir una exhalación helada que chocaba intermitentemente contra la parte posterior de mi oreja. Cada segundo que pasaba se sentía como una dolorosa eternidad atrapado en mi propio cuerpo inerte. El contorno de la criatura revelaba una masa encorvada cubierto por un cabello largo, enredado y grasiento. El reloj digital de la mesa de noche marcaba las 3 de la mañana con un brillo rojizo y parpadeante. Aquella luz roja proyectaba sombras grotescas y distorsionadas sobre el techo de la habitación. De pronto, una mano pálida y esquelética con uñas completamente negras emergió lentamente de las cobijas. Esos dedos largos y deformes comenzaron a reptar por encima de mi pecho como si fueran arañas. Un peso descomunal aplastó mis pulmones, impidiéndome tomar incluso una pequeña bocanada de aire. Cerré los ojos con fuerza desmedida, rezando mentalmente para que todo fuera simplemente una horrible pesadilla. Sin embargo, el sonido de una risa ahogada y seca retumbó directamente dentro de mi cabeza. El hedor a basura se volvió tan denso que me provocó unas náuseas violentas que tuve que contener. Sabía que si abría los ojos otra vez, me encontraría cara a cara con la monstruosidad que me acechaba. El tiempo parecía haberse congelado por completo en esa posición tan macabra e insufrible. Sentí cómo la entidad estiraba sus extremidades delgadas a lo largo de todo mi costado izquierdo. La temperatura ambiental continuó descendiendo hasta el punto en que mis dientes querían castañar sin control. Un crujido sutil en el pasillo exterior sugirió que las cosas empeoraban fuera de la habitación. Mis ojos se abrieron involuntariamente debido a un espasmo repentino de terror puro. A escasos centímetros de mi rostro se encontraba una mata de cabello negro que caía como una cortina. Detrás de esos mechones mugrientos, alcancé a distinguir la silueta de una mandíbula rígidamente tensa. El ente no realizaba ningún movimiento brusco, limitándose a presionar su cuerpo helado contra el mío. Mi mente comenzó a perder la cordura, mientras intentaba asimilar la realidad de esta maldición nocturna. La pestilencia a ropa guardada y podrida parecía filtrarse directamente a través de mis poros. Escuché el eco distante de los autos en la avenida, recordándome un mundo exterior inalcanzable. Estaba completamente solo en aquel departamento maldito, desprotegido ante la maldad más absoluta. La entidad emitió de pronto un ronquido gutural y profundo que hizo vibrar las maderas de la cama. Aquel sonido espantoso demostraba con creces que lo que estaba viviendo no pertenecía a este plano físico. Pasaron las horas de la madrugada en un tormento indescriptible que amenazaba con quebrar mi espíritu. Cuando los primeros rayos mortecinos del amanecer comenzaron a filtrarse tímidamente por la ventana, la pesadez disminuyó. Mis dedos recuperaron la movilidad de golpe y me incorporé en la cama respirando con agitación violenta. Miré frenéticamente hacia mi izquierda, pero el colchón se encontraba completamente desocupado y frío. Sin embargo, una mancha de humedad oscura y el persistente olor a podrido continuaban flotando en el ambiente. Escuché de repente el sonido de la cerradura de la puerta principal abriéndose desde el pasillo exterior. Mi novia entró al departamento con el rostro demacrado por la mala noche, pero se detuvo en seco al mirarme. Sus ojos no se fijaron en mí, sino en algo espantoso que parecía seguir pegado a las sábanas detrás de mi espalda.
La mirada de mi novia se congeló en un punto exacto detrás de mis hombros, perdiendo por completo el color de sus mejillas. Yo no me atrevía a girar la cabeza, temiendo que la pestilencia, basura y ropa vieja que flotaba en el aire cobrara una forma visible. Ella dio un paso vacilante hacia adelante, estirando una mano temblorosa hacia la sábana desarreglada. Con la punta de los dedos, retiró con extrema delicadeza un mechón largo y enredado de cabellos negros. Esos cabellos no me pertenecían a mí, pero tampoco coincidían en absoluto con el tono claro de su propia cabellera. El mechón desprendió un brillo aceitoso, como si hubiera estado sumergido en algún tipo de fluido estancado. Yo traté de balbucear una explicación sobre la parálisis de sueño que había sufrido durante toda la madrugada, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Los ojos de mi novia comenzaron a cambiar de manera drástica, perdiendo la calidez habitual que siempre me confortaba. Ella ladeó la cabeza de una forma antinatural, como si estuviera sintonizando una frecuencia lejana o escuchando un murmullo imperceptible. Una voz ajena y ponzoñosa parecía estarle susurrando secretos atroces directamente en el interior de su mente. De repente, un grito ensordecedor y lleno de rabia pura brotó desde lo más profundo de su pecho. Ella arrojó las sábanas al suelo con una fuerza descomunal que no correspondía a su constitución física. Me acusó con saña de haber traído a otra persona al departamento mientras ella atendía aquella supuesta emergencia familiar. Yo caí de rodillas sobre la alfombra, suplicándole que me creyera, jurándole que nadie más había cruzado la puerta principal. Sin embargo, mis palabras caían en el vacío absoluto de su mente trastornada por aquella influencia invisible. El aire del dormitorio se volvió denso, cargado de una estática helada que erizaba los vellos de mis brazos. Ella comenzó a destrozar todo a su paso, tirando las lámparas de las mesas de noche y rompiendo los marcos de las fotografías. Los vidrios de nuestros recuerdos juntos crujieron bajo sus pies descalzos, pero ella no parecía sentir dolor alguno. La ira que emanaba de su cuerpo era tan ponzoñosa que me obligó a retroceder de espaldas hacia el pasillo. Ella repetía insultos con una entonación extraña, una cadencia rítmica que no parecía pertenecer al vocabulario humano. Intenté sujetarla de los brazos para calmar su histeria, pero su piel se sentía extrañamente gélida, casi como el mármol de una tumba. Con un violento manotazo me apartó de su lado y comenzó a lanzar mis pertenencias hacia la puerta de entrada. Libros, prendas de vestir y zapatos volaron por el aire, estrellándose contra las paredes del pequeño recibidor. Sus ojos fijos en mí no parpadeaban, manteniendo una fijeza desquiciada que me helaba la sangre. «Lárgate de aquí antes de que ella termine contigo», exclamó de pronto, usando una tercera persona que me llenó de pánico. No entendía a quién se refería, pero la mención de una presencia ajena confirmó mis peores temores sobre la noche anterior. La pestilencia a putrefacción volvió a brotar sutilmente desde el fondo de los closets abiertos del pasillo. Ella me empujó con fuerza hacia el umbral exterior, obligándome a cruzar el límite del departamento. Caí de rodillas en el frío piso de cemento del pasillo del edificio, rodeado por unas cuantas pertenencias dispersas. El portazo final resonó como un trueno en la silenciosa estructura del complejo residencial. Me quedé allí sentado durante varios minutos, temblando incontrolablemente mientras asimilaba la repentina pérdida de mi hogar. Detrás de la madera de la puerta, alcancé a escuchar pasos rápidos y erráticos que se movían de un lado a otro. Luego se hizo un silencio absoluto, un vacío tan espeso que parecía devorar cualquier sonido del entorno. Recogí mis cosas a toda prisa, sintiendo las miradas curiosas y temerosas de algunos vecinos que se asomaban por las mirillas. Caminé hacia las escaleras sin un rumbo fijo, cargando con el peso muerto de mi fobia a la soledad ahora multiplicada al extremo. Sabía que no podía buscar refugio en un hotel barato, porque la idea de pasar la noche solo en un cuarto desconocido me aterraba más que morir. Mientras cruzaba el patio central del edificio, una extraña sensación de incomodidad me obligó a voltear hacia arriba. Fijé la vista en la ventana de nuestro departamento, esperando ver la silueta furiosa de mi pareja controlando mis pasos. Sin embargo, lo que vi pegado al cristal me paralizó el corazón y detuvo por completo mi respiración. Detrás del vidrio empañado, una mujer extremadamente pálida, con una sonrisa tétrica permanente y sin labios,
me miraba fijamente mientras sostenía mechones de cabello negro en sus manos. El eco de la puerta, cerrándose con fuerza, resonó en los pasillos vacíos del edificio tras la abrupta expulsión de mi pareja. Mariana se quedó estática en medio de la sala, sintiendo un remordimiento repentino mezclado con una extraña vibración en el aire. Los extraños cabellos negros que había arrojado al suelo parecían moverse sutilmente con las corrientes invisibles de la habitación. Ella caminó a paso lento hacia la cocina para servirse un vaso de agua y calmar los latidos desbocados de su corazón. Un olor repentino a basura descompuesta y ropa guardada por décadas inundó el ambiente de forma violenta. Las luces del techo parpadearon 2 veces antes de apagarse por completo, sumergiendo el departamento en una penumbra absoluta. Mariana encendió la linterna de su teléfono celular con manos temblorosas que apenas podían sostener el aparato. El haz de luz blanca cortó la oscuridad y barrió las paredes vacías, revelando la silueta de los muebles inmóviles. De repente, un crujido sordo provino directamente de la habitación principal, el lugar exacto donde solíamos dormir. El sonido se asemejaba al de unos dedos largos y secos raspando suavemente la madera del colchón. Con el corazón latiendo en la garganta, ella avanzó de espaldas hacia la puerta principal con la intención de huir. Al tocar la cerradura de metal, sintió que el picaporte estaba completamente congelado, como si viniera del hielo. La llave no giraba en el cerrojo por más fuerza que aplicaba, atrapándola de inmediato en su propio hogar. Una risa ahogada y carente de aire comenzó a filtrarse desde el interior del pasillo oscuro. Mariana apuntó la linterna hacia el suelo y descubrió huellas húmedas que se marcaban solas sobre la alfombra. Las huellas provenían directamente del dormitorio y avanzaban con una lentitud insoportable hacia la sala. Ella corrió hacia el gran ventanal de la sala que daba a la calle principal para pedir ayuda a los transeúntes. El vidrio de la ventana se empañó instantáneamente con el frío aliento de algo que se colocó justo a su espalda. Mariana se dio la vuelta despacio y vio una silueta encorvada que emergía lentamente desde la oscuridad del rincón. La entidad reveló un rostro extremadamente pálido, desprovisto por completo de labios y con hileras de dientes expuestos. Un grito ensordecedor quedó atrapado en la garganta de Mariana mientras caía de rodillas sobre el suelo frío. Afuera, en la acera de enfrente, un vecino que paseaba a su perro a esa hora detuvo su marcha de golpe. El hombre notó algo inusual en la ventana del tercer piso del edificio residencial, la cual solía estar a oscuras. Detrás del vidrio, iluminada por el tenue reflejo de la calle, se distinguía una figura femenina inmóvil. No era Mariana, sino una mujer tétrica de cabello largo y descuidado que miraba directamente hacia la calle abajo. El vecino sintió un escalofrío helado al percatarse de la sonrisa permanente y antinatural que deformaba su rostro. El testigo retrocedió unos pasos en la acera mientras su perro comenzaba a aullar con desesperación hacia la ventana. En los minutos siguientes, otros residentes del complejo residencial se asomaron debido a los extraños ruidos nocturnos. Los susurros entre los vecinos crecieron al notar que la pálida aparición no parpadeaba ni cambiaba de postura. Parecía un cadáver rígido puesto de pie, diseñado únicamente para exhibir esa mueca espantosa ante el mundo exterior. Al cabo de una hora de horror silencioso, las luces del departamento de Mariana se encendieron de golpe. La figura desapareció de la ventana instantáneamente, como si se hubiera disuelto en el aire al llegar la luz. Un grupo de 3 vecinos alarmados decidió subir por las escaleras para verificar el estado de la joven. Al llegar al piso correspondiente, notaron que un olor fétido a putrefacción emanaba por las rendijas de la entrada. Golpearon la madera con insistencia reiterada, llamando a Mariana por su nombre sin obtener respuesta alguna. Al empujar la puerta con suavidad, descubrieron que ésta cedió fácilmente porque la cerradura estaba completamente destrozada. El interior del departamento estaba en completo desorden, con muebles volteados y pertenencias rotas por todas partes. Mariana yacía en un rincón lejano, acurrucada en posición fetal, balbuceando incoherencias con la mirada perdida en el techo. En sus manos crispadas sostenía con fuerza desesperada un mechón enorme de cabello negro vasto que no le pertenecía. Los paramédicos se llevaron a Mariana en una camilla mientras los murmullos sobre la mujer de la ventana crecían en el barrio.
La policía clausuró la vivienda temporalmente, pero los registros e investigaciones no arrojaron ninguna pista sobre una intrusa física. Los ancianos del vecindario aseguraban que esa misma entidad sin labios solía acechar los campos rurales del sur hace muchas décadas. Las historias antiguas hablaban de apariciones que se alimentaban del miedo ajeno y dejaban marcas imborrables en las familias. Mientras tanto, la maldición parecía extenderse como una plaga invisible, buscando nuevos testigos vulnerables fuera de la ciudad. Los testimonios se desconectaban de los edificios urbanos para desenterrar memorias enterradas en tierras lejanas de Chiapas. Allí, el horror no vestía de pálido rostro moderno, sino que adoptaba formas ancestrales vinculadas a la miseria del campo. Un anciano recordaría pronto los eventos de su niñez, cuando la muerte acechaba en los rincones más pequeños del suelo. Los secretos familiares del pasado estaban a punto de abrirse, conectando este horror con una tragedia lejana e inevitable. El susurro de una voz infantil comenzó a resonar desde los límites del bosque espeso, llamando a los inocentes hacia la maleza. De pronto, una silueta gigante y deforme se estiró entre las sombras de los árboles, extendiendo un brazo extremadamente largo hacia el sendero. Los recuerdos del horror urbano se disuelven para dar paso a una memoria mucho más antigua y rural. Esta es la historia que mi abuelo me confió antes de morir, ocurrida en las profundidades del campo de Chiapas. En aquellos años de la década de los 50, la miseria no era una palabra, sino una forma de respirar. Su familia vivía en una choza humilde construida con tablas carcomidas por la humedad y techos de paja seca. El suelo no era de cemento, sino de tierra batida que se convertía en fango espeso cada vez que llovía. El padre de mi abuelo pasaba las jornadas enteras deshiervando terrenos bajo un sol que calcinaba la piel. La falta de dinero los obligaba a racionar cada bocado de comida hasta extremos insoportables. Mi abuelo recordaba que el viento de la noche se colaba por las rendijas de las paredes como un susurro constante. No había electricidad, por lo que la oscuridad al caer el sol se volvía un muro impenetrable. En esa negrura, el bosque que los rodeaba parecía cobrar una vida propia y hostil. Una madrugada especialmente fría, el padre se levantó antes del alba para iniciar su rutina en el campo. Sus botas viejas de cuero reseco descansaban en un rincón cubierto de polvo. Sin encender la lámpara para no despertar al resto de la familia, deslizó su pie derecho dentro del calzado. Un grito seco y ahogado rompió de inmediato el silencio sepulcral de la vivienda. Mi abuelo se despertó de golpe con el corazón latiéndole desbocado contra el pecho. El padre arrojó la bota contra la pared de madera con una fuerza desesperada. De su interior cayó un enorme escorpión negro de pinzas gruesas y aguijón alzado. La criatura se escabulló rápidamente entre las sombras de un baúl viejo antes de que pudieran aplastarla. El veneno comenzó su avance destructivo de forma casi inmediata en el torrente sanguíneo del hombre. En esa zona apartada de la civilización no existía un solo médico ni suero antiofídico disponible. La madre corrió por el pueblo buscando hierbas medicinales y rezando a todos los santos conocidos. A las pocas horas, el cuerpo del padre temblaba violentamente sobre la cama debido a una fiebre altísima. Su respiración se volvió un silbido ronco y espeso que llenaba toda la habitación de angustia. Mi abuelo observaba, impotente desde un rincón, cómo la vida de su protector se apagaba. La parálisis respiratoria avanzó sin piedad durante toda esa tarde calurosa y asfixiante. Con un último suspiro ahogado, el pilar de la familia cerró los ojos para siempre. Los llantos de la madre resonaron con una fuerza desgarradora por encima del viento del bosque. La muerte del padre sumió a la viuda y a sus dos pequeños hijos en un desamparo absoluto. A partir de ese día, el niño de 8 años tuvo que asumir responsabilidades de un adulto cansado. Su hermano menor, un pequeño de apenas 4 años, quedaba bajo su cuidado la mayor parte del tiempo. La madre trabajaba labrando tierras ajenas para conseguir apenas unas monedas que no alcanzaban para comer. Los niños pasaban las tardes solos en la choza, mientras la línea del bosque parecía acercarse más. Los ancianos de la comunidad murmuraban que la selva reclamaba a las almas de los desprotegidos. Mi abuelo empezó a notar que los ruidos nocturnos ya no provenían de animales conocidos. Eran risas apagadas y crujidos de ramas rotas que rodeaban la vivienda en círculos perfectos.
El niño abrazaba fuertemente a su hermanito para transmitirle un calor que él mismo no sentía. El ambiente en la choza se volvió denso, como si el peligro acechara justo detrás de la puerta sin cerrojo. La falta de una figura paterna los dejaba expuestos a las fuerzas inexplicables de aquella tierra salvaje. Una tarde, el viento dejó de soplar por completo y un silencio antinatural cayó sobre los árboles. Fue entonces cuando una voz idéntica a la de su difunto padre susurró desde la espesura. El eco de aquella voz idéntica a la de su difunto padre se filtró entre las hojas secas, congelándoles la sangre a ambos niños. Mi abuelo, siendo apenas un niño, intentó sujetar el brazo de su hermano pequeño para evitar que diera un paso más. Sin embargo, el pequeño Mateo parecía estar en un trance hipnótico, con la mirada completamente perdida en la negrura. La brisa nocturna sopló de repente con una fuerza desmedida, apagando de golpe el candil de gas que cargaban. La oscuridad absoluta los rodeó en un instante, volviendo el entorno aún más claustrofóbico y hostil. Mi abuelo comenzó a palpar desesperadamente el suelo húmedo, buscando fósforos para encender de nuevo la luz. Desde lo profundo del bosque, el susurro volvió a escucharse, repitiendo el nombre de Mateo con un tono arrastrado y lúgubre. El niño pequeño soltó un suspiro suave y comenzó a caminar en dirección a aquella macabra invitación. Mi abuelo gritó su nombre con todas sus fuerzas, pero su propia voz pareció ahogarse en la espesura del aire. El sonido de pisadas lentas sobre las ramas secas comenzó a resonar justo delante de ellos. Una silueta inusualmente alta y delgada comenzó a materializarse de entre la densa niebla nocturna. La figura no poseía rasgos faciales definidos, siendo solo un vacío negro que absorbía la poca luz del cielo. Mi abuelo intentó ponerse de pie, pero una parálisis de terror absoluto entumeció por completo sus piernas. La entidad extendió un brazo desproporcionadamente largo hacia el pequeño Mateo, quien no opuso resistencia alguna. El niño estiró su pequeña mano para tomar los dedos oscuros y fríos de aquella aparición maligna. Un frío helado e innatural recorrió toda la zona, marchitando las plantas cercanas en cuestión de segundos. Mi abuelo vio cómo los ojos de su hermano se tornaban completamente oscuros antes de voltear a mirarlo por última vez. La silueta negra comenzó a retroceder hacia la profundidad del bosque, arrastrando al niño consigo a paso lento. Con un esfuerzo supremo, mi abuelo logró romper su parálisis y se lanzó de bruces persiguiendo los ruidos. Las espinas del camino comenzaron a desgarrar su ropa y su piel, pero el dolor no importaba en absoluto. A lo lejos, la risa distorsionada de un hombre mayor resonó de entre los árboles, burlándose de su desespero. La voz cambió bruscamente de tono, imitando ahora los llantos agónicos de los animales que morían en el monte. El abuelo corrió hasta perder el aliento, guiándose únicamente por el crujido lejano de la maleza. De pronto, el bosque entero quedó sumido en un silencio sepulcral, interrumpiendo todo rastro de la persecución. Frente a él se abría un barranco profundo, cubierto por una niebla espesa que impedía ver el fondo. En la orilla opuesta, la silueta oscura permanecía de pie, sosteniendo aún al pequeño Mateo en el aire. El abuelo cayó de rodillas al borde del abismo, dándose cuenta de que ya no podía cruzar para salvarlo. La entidad tétrica alzó su otra mano libre y apuntó directamente al pecho de mi abuelo con un dedo largo. Una última frase retumbó directamente en su mente con la voz distorsionada de su padre, prohibiéndole buscar al niño. Tras el mensaje, la silueta dio un paso hacia atrás y se desvaneció por completo junto con Mateo entre la densa maleza. Mi abuelo pasó el resto de la madrugada llorando solo en la intemperie, sitiado por los ruidos del monte. Al amanecer, los primeros rayos del sol revelaron que no había huellas humanas en los alrededores del barranco. Cuando regresó al pueblo para dar la alarma, los ancianos del lugar supieron de inmediato qué criatura se lo había llevado. Hablaron de un demonio del bosque ancestral que devora la inocencia de las familias sumidas en la miseria. La madre de los niños perdió la cordura ese mismo día, corriendo hacia los árboles para nunca más volver. Mi abuelo creció con la culpa de haber soltado la mano de Mateo en aquella fatídica noche de espanto. Décadas después, antes de morir en su cama, juró escuchar nuevamente el susurro de su hermano llamándolo desde el patio. El trauma de aquella pérdida familiar maldijo el linaje, dejando una marca de terror en cada generación subsiguiente.
La historia del abuelo concluye dejando una advertencia clara sobre los peligros que acechan cuando la noche cae en el campo. Sin embargo, el horror real apenas comenzaba para mí cuando decidí heredar su vieja y desgastada bitácora de viaje. Al abrir la última página, encontré una nota manuscrita reciente que describía exactamente la distribución de mi propio dormitorio actual. Un escalofrío insoportable recorrió mi espalda cuando leí la advertencia final escrita con tinta roja descolorida. El texto decía que la entidad no se conformaba con una sola alma por generación y que ya conocía mi nombre. De pronto, el sonido nítido de 3 golpes suaves en la madera de mi puerta rompió el silencio de mi casa. Miré fijamente hacia la rendija inferior de la puerta, conteniendo la respiración por el miedo paralizante. 2 pies descalzos, horriblemente quemados y llenos de ceniza, se posicionaron justo al otro lado del umbral. Una bocanada de aire caliente con olor a humo y azufre comenzó a filtrarse lentamente hacia el interior de mi habitación. El picaporte de metal comenzó a girar de forma violenta y errática, como si alguien intentara entrar a la fuerza. Desde el pasillo exterior, una voz infantil rota susurró mi nombre, pidiendo con desesperación que le abriera la puerta. Sabía perfectamente que no era un niño real, sino la misma aberración que desgarró el pasado de mi abuelo en Chiapas. La madera de la puerta comenzó a astillarse bajo una presión monstruosa, mientras la risa del demonio resonaba nuevamente. Sin escapatoria alguna en el 3er piso, me arrastré hacia el rincón más alejado, esperando el inminente impacto. Las luces de toda la casa parpadearon salvajemente antes de apagarse por completo, dejándome desamparado. Un crujido ensordecedor anunció que la cerradura cedía finalmente, dejando la puerta abierta de par en par. Fue entonces cuando una silueta de rostro horriblemente quemado avanzó desde la oscuridad, extendiendo sus manos hacia mí. Mi respiración se congeló de golpe en el pecho al notar el calor sofocante que aquella entidad desprendía. Al lado mío, mi pequeño hermano Ignacio comenzó a temblar descontroladamente bajo las sábanas. La figura dio un paso firme al frente, haciendo crujir la vieja madera del suelo bajo su peso invisible. Pude distinguir entonces la áspera textura de un viejo poncho de lana gris que colgaba de sus hombros caídos. Un sombrero de paja maltratado y oscurecido por el hollín cubría la parte superior de su cabeza deforme. Lo peor era su rostro, cubierto por una capa de ampollas brillantes y cicatrices rojizas de quemaduras profundas. Intenté gritar con todas mis fuerzas para llamar a nuestros padres, pero mi garganta solo emitió un silbido seco. Ignacio se aferró a mi brazo con sus pequeñas manos frías, buscando una protección que yo no podía darle. El espectro exhaló un aire denso que apestaba a carne quemada y ceniza vieja, llenando toda la habitación. Sus ojos fijos en nosotros carecían de pestañas, enmarcados por párpados retraídos por el fuego del pasado. El silencio que nos rodeaba se volvió tan espeso que el latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos. El hombre del poncho estiró lentamente un dedo carbonizado, apuntando directamente hacia el rostro de Ignacio. Mi hermano soltó un llanto ahogado, escondiendo por completo su cabeza debajo de la almohada de algodón. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi pierna derecha hacia el borde del colchón para intentar huir. En ese instante, la aparición emitió un crujido gutural que pareció brotar desde el fondo de sus pulmones secos. Una vibración helada recorrió las paredes del cuarto, haciendo vibrar los pequeños adornos del escritorio. Vi cómo la sombra de su sombrero se alargaba de forma antinatural por el techo, por encima de nosotros. La criatura se inclinó hacia adelante, dejando su rostro quemado a escasos centímetros de mis ojos desorbitados. Pude oler la descomposición química de su piel muerta, combinada con el olor a azufre de un incendio forestal. Sus labios inexistentes se movieron sin emitir sonido, formando palabras mudas que no alcancé a comprender. El pánico total se apoderó de mi mente cuando sentí que una de sus manos rozaba suavemente mi mejilla. La quemadura de su contacto fue extrañamente fría, como si me tocara un pedazo de hielo seco en la noche. Cerré los ojos rezando en silencio cualquier oración que pudiera recordar de las lecciones de mi infancia. Escuché que la entidad daba 3 pasos hacia atrás, alejándose lentamente de nuestra cama matrimonial.
El crujido de la madera se movió en dirección a la ventana abierta, donde soplaba la brisa nocturna. Abrí un párpado con cuidado y vi la silueta del espectro recortada contra el marco metálico del ventanal. El hombre del poncho giró su cabeza quemada una última vez hacia nosotros, asintiendo con un gesto solemne. En un parpadeo, la figura se desvaneció en una ráfaga de humo negro que barrió el piso de la habitación. La intensa presión en el aire desapareció de golpe, permitiéndome soltar una gran bocanada de aire limpio. Ignacio asomó la cabeza de debajo de la almohada, con el rostro empapado en sudor frío. Nos abrazamos fuertemente en medio de la cama, llorando en un silencio roto solo por los grillos lejanos. Supimos en ese instante que el horror que habíamos visto se quedaría grabado en nuestras almas para siempre. Pasamos el resto de la madrugada despiertos, vigilando cada esquina oscura con la luz de la lámpara encendida. Los primeros rayos dorados del sol comenzaron a filtrarse finalmente por el horizonte tras las montañas. Con la llegada del día, el pesado ambiente de terror que nos rodeaba se disipó por completo del hogar. Al revisar el suelo cerca de la ventana, encontré un pequeño puñado de ceniza negra esparcida sobre la madera. Entendí que el espectro del pasado había cerrado su ciclo en este mundo, dejándonos una última advertencia física. Limpié las cenizas con cuidado y soplé los restos hacia el viento exterior, liberando el recuerdo maldito. Desde aquella mañana de terror, la paz regresó a nuestras vidas, sabiendo que el horror de la noche había terminado para siempre.